Queridos amigos y hermanos, por favor acompáñenme en un minuto de oración antes de pasar a la palabra del Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos regalas para poder reflexionar a la luz de tu palabra, Señor, evaluar nuestras vidas y también recibir la orientación y la dirección tuya, Señor. Necesitamos de tu dirección en nuestra vida y necesitamos colocar nuestros afanes, nuestros proyectos, nuestras emociones, nuestras ideas, nuestras convicciones a la planta de tus pies, Señor, para que tú seas el que gobierne en nuestro corazón y en nuestras vidas. Háblanos, Señor, en esta hora y te pido que uses mi vida también con poder y con gracia para hablar al corazón de todos mis amigos y hermanos que están viendo este video. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, quería hoy probar un nuevo formato, ¿sí? Así que como no he descansado tanto estos últimos días y mi memoria no está tan buena como antes, preparé unas diapositivas con apuntes entonces para poder llevar adelante este sermón. Sin embargo, hoy quisiera comentarles de una nueva serie de sermones que queremos comenzar para reflexionar durante las siguientes semanas. Esta serie de sermones lleva por título Conviviendo con nosotros mismos, el Evangelio y nuestra salud emocional. Obviamente todo el contexto en el que nos hemos visto envueltos durante este año 2020 nos lleva a pensar y meditar en nuestra salud emocional o nuestra salud mental y cómo el Evangelio puede tratar con esto. Aquí debo agradecerle al pastor Amos Cavalcanti de la Iglesia Pródigo, quien ya había desarrollado una serie de sermones respecto a esta temática el año pasado y que él compartió entonces un bosquejo, un esquema de esta serie que obviamente va a sufrir algunas adaptaciones para atender la necesidad y el contexto de este año y todo lo que ha traído este año. Así que veamos qué es lo que el Señor nos quiere decir. La realidad del 2020 nos muestra lo siguiente, de que durante los meses de abril y mayo aumentaron en un 200% las consultas respecto de salud mental. Aparte de eso, o el motivo de eso y causa de eso es que la pandemia llegó a cambiarnos la vida este año, ¿no? Y no vino como un evento traumático, como puede ser la pérdida de un ser querido, un asalto, un robo, una situación extrema, sino que más bien vino como una experiencia traumática prolongada. Y es justamente esta prolongación del trauma, de los cambios que hemos venido sobrellevando, es la que nos produce cansancio, agotamiento y obviamente afecta nuestras emociones. Los expertos entonces dicen que el largo aislamiento social, la incertidumbre económica, la suspensión de actividades cotidianas, el cambio de rutinas, el miedo ante la posibilidad de ser contagiados por el virus, son solo algunos de los temores que aquejan hoy a la población. Así que durante esta serie de sermones vamos a estar justamente viendo cómo el Evangelio responde ante situaciones como el estrés, como la depresión, la soledad y otros entonces problemas que pueden estar aquejando nuestros corazones y nuestra salud durante este tiempo. Sin embargo, hoy quisiera que partiéramos hablando de depresión, algo que hasta hace un tiempo atrás se hablaba muy poco, quizás por tabú, quizás por temores, por orgullo. Sin embargo, en nuestro tiempo ya podemos hablar con más libertad de esto, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud respecto de la depresión o cómo la define? La define como un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. Dice también que la depresión puede llegar a hacerse crónica o recurrente y dificultar sensiblemente el desempeño en el trabajo o la escuela y la capacidad para afrontar la vida diaria. En su forma más grave puede conducir al suicidio. Si bien es muy cierto que es muy común también que mucha gente se autodiagnostique depresión, ¿cierto? Pero esta no existe realmente, no es diagnosticada sino por un profesional
cuando ve de que efectivamente las actividades cotidianas o nuestro desempeño normal ya está imposibilitado de seguir realizándose o tiene mucha dificultad para ello. En cuanto a los síntomas, podríamos mencionar los siguientes: estado de ánimo irritable o bajo la mayoría de las veces, dificultad para conciliar el sueño o exceso de sueño, por otra parte, cambio de peso brusco, que puede ser aumento o pérdida de peso, cansancio y falta de energía, dificultad para concentrarse, sentimientos de desesperanza y abandono, pérdida de placer en actividades que suelen hacerlo feliz, incluso la actividad sexual. Esos son algunos de los síntomas que se mencionan entre los profesionales de la salud. Y en nuestra realidad, en Chile, el 2017 la OMS colocó a Chile como el cuarto país con más diagnósticos de depresión en el continente americano. Obviamente eso encendió muchas alertas respecto a la salud en nuestro país. Se dice que alrededor del 6,2% de la población padece un cuadro de depresión y que esto tiende a verse de manera un poco mayor en las mujeres que en los hombres. Aunque algunos señalan de que es más que nada por causa de que los hombres tienden a ir menos al médico para poder tratarse su problema de salud. En algunas ocasiones pueden haber excepciones como en todos los casos, ¿no? Pero se dice que las mujeres tienden a ir más al médico cuando ven que su salud está siendo afectada, lo cual podemos considerar que es algo bueno, ¿no? Así que la pregunta que queremos responder hoy o en la cual queremos reflexionar hoy es cómo el Evangelio responde a la depresión, que va a ser el primer tema que vamos a tratar en esta serie, ¿no? ¿Cómo el Evangelio responde a la depresión? La Iglesia, en la historia, la Iglesia cristiana ha respondido o ha entendido a la depresión de algunas formas. Y aquí yo quiero presentar algunos extremos. Un extremo es que espiritualiza la depresión, ¿cierto? Que este extremo derecho podríamos decir, que espiritualiza la depresión, señalando que ella es causada por cuestiones espirituales, es decir, pecados ocultos que no han sido confesados, que no han sido tratados, o lisa y llanamente demonios o espíritus de tristeza, espíritus de depresión que entran en tu corazón y te llevan hacia un estado depresivo. ¿Cuál sería la solución entonces? Confesar tus pecados, reprender los demonios, ir a un culto de sanidad, ¿cierto? Donde te reprendan todos los demonios, te alineen las chakras y quedas listo. Hay otro extremo que, lejos de espiritualizar la depresión, la restringe a su ámbito específicamente de la medicina. Por tanto, la depresión es una simple trastorno de la medicina y que lo cual no tiene nada que ver tu espiritualidad ni tu relación con Dios, sino que simplemente tienes que conseguir un buen psiquiatra o un buen psicólogo y tomarte los medicamentos como corresponde y así se soluciona este tema. No hace falta la oración, no hace falta el acompañamiento pastoral, simplemente tienes que medicarte y recibir un buen tratamiento. Ambos extremos creo yo que transgreden la idea bíblica del asunto de la salud emocional o la salud mental. Así que, ¿cómo finalmente el Evangelio responde a la depresión? Es lo que yo quisiera invitarles a reflexionar en una historia muy, muy dinámica, muy lúcida que encontramos en Primera de Reyes 19, del 1 al 18. Permítanme saborear mi café para seguir con ganas, ¿no? Y seguir despierto. Este capítulo 19 de Primera de Reyes nos habla de una historia muy interior, muy, muy encarnada, muy de las vísceras del profeta Elías, uno de los más grandes profetas de la historia. Pero para entender el capítulo 19 de Primera de Reyes y esa historia de Elías, debemos primero revisar las primeras apariciones de Elías en el libro de Primera de Reyes, específicamente en los capítulos 17 y 18. ¿Cómo debemos entender a Elías? Elías se encuentra en una batalla de dioses y él se presenta como el embajador principal del Dios verdadero.
Por una parte está el Dios de Elías, y Elías justamente significa eso. En su etimología hebrea significa mi Dios es Señor. Así que a lo que se resume el ministerio de Elías es a defender al Dios que se ha revelado a Israel y que se ha revelado en la ley como el único Dios verdadero, soberano de toda la creación. Pero este Dios, el Dios de Elías, está en una batalla, en ese contexto, contra los dioses de Acab y Jezabel, principalmente Baal. Baal era este Dios supremo que gobierna y tiene más poder sobre otros dioses o deidades más pequeñas. Pero Baal es como el más bacán de todos los dioses paganos. Justamente Acab, que era rey de Israel en este tiempo, se volvió a la idolatría, abandonó al Dios de Israel y se casó con una mujer pagana llamada Jezabel, quien trajo sus dioses paganos hacia Israel. Y por eso ella era la máxima defensora, junto con Acab, del dios Baal. Y vemos aquí entonces a Elías, por una parte, como embajador del Dios verdadero, en una lucha contra Acab y Jezabel, quienes gobernaban y quienes tenían el poder político de Israel, que eran los grandes embajadores del dios de Baal. Y a Baal se le reconocía en ese contexto como el dios que controlaba la lluvia, que controlaba la agricultura, el fuego y la vida en general. Así que si tú querías prosperidad para tu tierra, debías adorar correctamente al dios Baal. ¿Qué es lo que nos muestran entonces los capítulos 17 y 18? Nos muestran que en primer lugar Dios envía a Elías a declarar una sequía delante de Acab, lo cual es muy irónico, ¿no? Porque Acab, quien adoraba al Dios de la agricultura, al Dios de la lluvia, se encuentra con que Dios, el Dios verdadero, envía a su profeta Elías y le dice: no va a volver a llover hasta que nosotros lo digamos. Y es exactamente como ocurre. Dios demuestra su poder sobre la lluvia y la naturaleza enviando una sequía que dura alrededor de 3 años. Y durante este tiempo la sequía afecta a todos, ¿no? Pero Dios alimenta a Elías milagrosamente. En primer lugar lo lleva a un arroyo, que es el arroyo de Kerit, donde envía cuervos para alimentar a Elías, también de manera milagrosa, ¿no? Dios gobernando incluso a las aves del cielo para alimentar a su profeta. Y luego de esto lo envía a donde una viuda, que es la viuda de Sarepta, una región que está fuera de Israel, y una viuda que estaba a punto de morir. Sin embargo, Dios milagrosamente multiplica su aceite, su harina, y ellos logran sobrevivir también junto a Elías por un periodo largo de tiempo. Después de alrededor de 3 años, Dios vuelve a enviar a Elías a Acab, el rey de Israel, para decirle que él va a devolver la lluvia. Sin embargo, en el camino se encuentra con Abdías. Abdías era un siervo del rey Acab, él trabajaba para el rey. Sin embargo, se nos dice que Abdías era alguien justo, y que de hecho cuando Acab y Jezabel quisieron matar a los profetas del Señor, Abdías lo que hizo fue esconder a 100 profetas en 2 cuevas distintas, y con el mismo alimento que Abdías sacaba del palacio escondidas, alimentaba a estos 100 profetas del Señor que estaban escondidos. Y Abdías, cuando se encuentra con Elías, se pone feliz, ¿no? Le dice: grande profeta del Señor, te has enterado, porque parecía que era de conocimiento público, ¿no? De que hay 100 profetas del Señor que aunque se propuso matarlos, están a salvo en unas cuevas. Elías no lo pesca mucho a Abdías y le dice: anda y dile a tu señor, a Acab, que la lluvia va a retornar. Sin embargo, lo que hace primero Elías es confrontar a los profetas de Baal, y esta es como la escena más conocida de Elías, ¿no? Cuando Elías invita a todo el pueblo de Israel al monte Carmelo, y allí les dice a los profetas de Baal: vamos, presenten un sacrificio
preparen ese sacrificio, ¿cierto? Y yo voy a preparar el mío. Entonces ustedes clamarán a su dios Baal para que envíe fuego del cielo y consuma su sacrificio. Y yo voy a clamar a mi Dios para que envíe fuego del cielo y consuma mi sacrificio. El Dios que lo haga es el Dios verdadero, y el Dios que no responda es porque es un Dios falso. Este desafío que hace Elías se desarrolla, y justamente los profetas de Baal se terminan torturando a sí mismos, gritando al cielo para que Baal los escuche, y Baal nunca los escucha. Sin embargo, Elías lo que hace es ponerle más dificultad, ¿no? Le echa aguas y le echa agua y agua y agua al sacrificio para que sea más difícil ser quemado. Sin embargo, él ora al cielo y el Dios verdadero envía fuego del cielo. Una vez más, el Dios de Elías mostrando que él es el Dios de la lluvia, del fuego, de toda la creación. Y ahí entonces el pueblo, ¿qué es lo que dice? El Dios de Elías es el Dios verdadero. Es una tremenda escena. Yo creo que Elías dijo: aquí está, lo logramos, Señor. El pueblo reconoció que tú eres el único Dios verdadero. Ahora Acab y Jezabel se van a arrepentir y se van a volver a ti. Eso es lo que todos esperábamos después de esta escena. De hecho, Elías junto al pueblo ejecutan a los profetas de Baal. Pareciera que el culto a Baal se terminó, se acabó. Desde ahora en adelante el Dios de Elías va a ser adorado correctamente en Israel. Sin embargo, no es lo que ocurre. Y así es cuando llegamos al capítulo 19 de Elías, en donde nos encontramos con esta dificultad emocional en el profeta Elías. Veamos qué es lo que nos dicen los versículos 1 al 5 del capítulo 19, y allí comprenderemos hacia dónde queremos ir en esta reflexión. Versículo 1 dice: Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. «Estoy harto, Señor», protestó. «Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados». Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Fíjense cómo nos presenta este texto bíblico la figura de Elías, el gran héroe, según el capítulo anterior, ¿no? El gran profeta que avergonzó a los profetas de Baal. Después de esta tremenda victoria en su ministerio, en el siguiente capítulo, luego de esta escena, vemos a un Elías que se asusta y huye. Vemos a un Elías que se adentra en el desierto, en la soledad, para poder allí abrir su corazón con rabia y protestar delante del Señor de que tiene ganas de morirse, de que no tiene más ganas de vivir, de que está harto, está cansado, está agotado, de que él prefiere morir. Y entonces se acuesta debajo de un arbusto y dice que se queda dormido. El profeta está angustiado y cansado. Elías se asusta y huye. Y cuando vemos en un mapa, si usted puede buscar ahí en Google, en un mapa del trayecto que hace Elías, el viaje que él hace desde Jezreel, que era al norte de Israel, hasta Beerseba, que quedaba en Judá, es un viaje en el que atraviesa de norte a sur toda la tierra de Israel hasta el sur. Así que el viaje que él hace es un viaje terriblemente largo, y lo hace ¿por qué? Porque él está asustado y porque él quiere huir para conservar la vida. Pero aparte del miedo que revela Elías en estos versículos, también se nos dice que él deja a su criado y decide ir al desierto. Fíjense, Abdías le había dicho a Elías
que habían 100 profetas del Señor que sobrevivían y que permanecían en las cuevas. Elías no estaba obligado a ir al desierto, él podría haber ido a la comunidad de profetas para encontrar allí ánimo, para encontrar allí fuerza. Pero Elías lo que decía hacer es irse al desierto, porque no quiere que nadie lo vea en su amargura, porque no quiere compartir su dolor con nadie. Él quiere morir en su orgullo y quiere irse al desierto para allí morir, porque no está dispuesto, después de una gran victoria ministerial, que lo vean triste, que lo vean desanimado y agotado. Así que él va al desierto para morirse. Y estando ahí en el desierto, entonces él protesta a Dios, deseando morir. En este pasaje entonces vemos a un Elías asustado, solitario, sobrepasado emocionalmente, con ganas de morir y agotado físicamente. Fíjense, el gran profeta, hoy lo vemos como alguien deprimido. Sí, hay varios comentaristas bíblicos que cuando ven esto dicen: cualquier psicólogo o psiquiatra que lee esto podría diagnosticarle sin temor a dudas un cuadro depresivo a Elías. La pregunta entonces es: ¿cómo responderá Dios a esta actitud del profeta? Y eso es lo que nos muestran los versículos siguientes. Dios responde al profeta en primer lugar enviándole un ángel. Fíjense lo que dice los versículos 5 al 8. De repente un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua, y comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo: levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó, comió y bebió. ¿Qué es lo que nos muestra este pasaje? Muy linda esta dinámica en la que Dios envía un ángel a Elías. ¿Para qué? Dios no envía un ángel para reprenderlo, sino para renovar sus fuerzas. Escuchaba yo un predicador que comentaba justamente este mismo texto y decía: si yo hubiera sido ángel, voy y le pego una patada a Elías, ¿no? Y le digo: ya levántate, deja de llorar, confía en el Señor, alégrate en el Señor, sonríe que Dios te ama. Le hubiera dicho ese predicador si él hubiera sido ángel, ¿no? Pero Dios no hace eso. Dios nos acerca a reprender a Elías. Dios, con mucho cuidado, con mucha pasividad, o de una manera muy apacible, envía un ángel. ¿Para qué? Para tocarlo. Lo mueve y le dice: Elías, te tengo comida calentita, le dice. Y esos panecillos que dice que están sobre piedras o carbones calientes, no es nada más y nada menos que pan amasado recién horneado. Qué rico el pan amasado recién horneado, ¿no? Uno como que quiere comérselo solo o con un poquito de mantequilla y ya está, no hay que agregarle nada más, porque no hay nada más rico que un pan amasado recién horneado. Y esa es la sensibilidad con la que Dios envía un ángel para Elías. Le envía un ángel para que pueda comer, para que pueda alimentarse, pero también para que pueda reposar. ¿Sí? Dice que Elías come pan, toma agua y sigue reposando. Así que la necesidad básica que el ángel atiende aquí en Elías es la necesidad de alimentación y descanso. Y el ángel le advierte cuando le da alimento por segunda vez: debes fortalecerte, debes comer bien, descansar bien, porque nos queda un camino todavía para caminar, para seguir trabajando. ¿Cómo continúa Dios restaurando el corazón de Elías luego de reponer sus fuerzas físicas? Eso es lo que vemos en los versículos del 8 al 14. Dios se encuentra con Elías en estos versículos. Fíjense cómo sigue el versículo 8. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva. Más tarde, la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntó.
Me consume mi amor por ti, Señor, Dios Todopoderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Qué interesante es este encuentro de Dios con Elías. Lo primero que vemos es que la palabra de Dios viene a Elías para cuestionarlo, pero también para dialogar con él. Dios le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Y eso es un cuestionamiento porque por años la dinámica de Dios con Elías fue la siguiente: Dios hablaba, Elías iba y obedecía, y Elías era bendecido y cuidado por Dios. Dios hablaba, Elías obedecía e iba, y Elías resultaba ser cuidado por Dios. Sin embargo, en esta ocasión parece que Elías se va al desierto por su propia cuenta, y entonces Dios le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Un poco cuestionando a Elías. Pero también la pregunta le abre el espacio de diálogo a Elías, para que Elías responda, para que Elías haga lo que justamente él hizo, que es verbalizar su amargura y sus cuestionamientos. Y entonces él expresa lo que siente, ¿no? Mi amor por ti me consume, dice Elías. Y lo que quiere decir esto en términos prácticos es: yo me he dado por entero para que se adore tu nombre. Yo he gastado toda mi fuerza a tal extremo que quedé sin ninguna fuerza, agotado físicamente y emocionalmente. Me he dado por entero porque el celo me consume por tu nombre. Sin embargo, dice, han matado a todos los profetas y solo quedo yo. Y es interesante cómo en esta queja que hace Elías se descubre allí un engaño que él se ha impuesto a sí mismo. Él dice: solo quedo yo de los profetas, olvidándose de lo que le había dicho Abdías a Elías, de que quedaban 100 profetas escondidos en las cuevas que estaban siendo guardados y cuidados por Abdías. Pero Elías no recuerda eso. Está tan cansado mentalmente, emocionalmente, que él asume un peso sobre sí y dice: yo soy el único que queda. Y Dios le da la posibilidad de verbalizar, de echar afuera su queja, aunque tuviera muchos errores al hacerlo. Y entonces, después de que Elías echa fuera esta queja en su primera instancia, Dios se revela a Elías de una forma nueva. Elías conocía al Dios del estruendo, del fuego que desciende del cielo, de la lluvia que para pero que después viene con tempestad. Dios conocía a un Dios muy ruidoso, ¿no? A un Dios que actúa con grandes intervenciones. Sin embargo, Dios aquí se revela a Elías de una forma nueva. Dice: ya no he venido en un viento que parte las rocas. Ya no quiero que te acerques a mí como un fuego que viene. Ahora Dios se revela a Elías como un murmullo apacible, como un viento recio. Y es ahí donde el corazón de Elías es tocado.
Es Dios diciéndole a Elías: lo que necesitas es acercarte a mí, a una intimidad conmigo, en donde encuentres a un Dios apacible, en donde pausemos esta agenda tan movida, estrepitosa, y te encuentres conmigo en un lugar apacible. Es muy lindo cómo Dios se revela a Elías en medio de este contexto. Y Elías entonces vuelve a evidenciar su egocentrismo en cuanto a la misión de Dios, ¿no? Dios vuelve a preguntarle: ¿qué haces aquí? Y él dice: soy el único que queda de tus profetas. Ahora sí desechará Dios a un profeta depresivo y engreído. ¿Cómo sigue actuando Dios con este Elías depresivo y engreído? Es lo que vemos en los versículos 8 al 14. Dios redirige a Elías en estos versículos. El versículo 15 dice: el Señor le dijo: regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat de Abel, Mejolá, para que te suceda como profeta. Jehú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Hazael, y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú. Sin embargo, yo preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Estos nombres, ¿cierto? Y esta dinámica parece un poco confusa, pero lo que Dios nos está mostrando en estos versículos es lo siguiente. Dios le muestra a Elías que la misión de purificar a su pueblo continúa. Elías, en esta visión egocéntrica que él tenía, autocompasiva, ¿cierto?, de colocarse a él en el centro, dice: Señor, ya mataron a todos, si me matan a mí, la misión se acaba, tu nombre ya no va a ser más adorado. Y Dios le dice: tranquilito, Elías, tranquilito, la misión no depende de ti. Yo, el Dios soberano, yo dirijo la misión de purificar a mi pueblo de la idolatría, y aun cuando tú te maten o desaparezcas, la misión es mía y la misión continúa. Así que Dios le muestra a Elías que su misión continúa, y le dice también que esta misión trasciende a su ministerio. Por eso Dios envía a Elías ahora con una misión muy práctica que tiene que ver con delegar funciones. Este Elías que quería asumir todo el peso sobre él, Dios le dice: tranquilo, Elías, vamos a delegar funciones. Y por eso tiene que ungir a un rey en el extranjero, tiene que ungir a un rey en Israel para que suceda a este Acab malvado junto a su esposa Jezabel, pero también tiene que ungir a un profeta que va a suceder al mismo Elías. ¿Por qué? Dios está mostrando que Él hará justicia ante los gobernantes idólatras y malvados. Acab y Jezabel van a ser derrotados y ellos van a morir, de hecho, con un castigo tremendo. Así que por eso ve y unge a un rey extranjero que les va a traer muerte. Y si ese rey extranjero no extermina a todo este gobierno idólatra de Acab y Jezabel, entonces Jehú, el rey que va a sucederlo en Israel, también va a matar y acabar con estos reyes idólatras. Lo que Dios está planteando es de que va a haber justicia y Dios va a seguir cuidando de Israel y de su pueblo. Pero junto con eso Dios también le dice lo siguiente: Dios preservará a aquellos que no se han doblado ante los ídolos. Una vez más, aquí Dios está respondiendo a el egocentrismo de Elías, porque le está diciendo: tú que crees que eres el único que queda fiel delante de mí, Dios le dice: hay 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. Para de creerte el hoyo del queque, le dice Dios a Elías. Básicamente le dice: no, Elías, no eres la guinda de la torta. Hay 7,000 rodillas fieles.
Así que deja de buscar el desierto, deja de esconderte en las cuevas. Hay una comunidad de fieles que tú estás ignorando porque has preferido la soledad y has preferido la amargura. Así que, ¿qué nos enseñan estos versículos y esta narración de Elías que es tan lejana del Elías que aprendemos en la escuela dominical, ¿no? Ese Elías que se enseña en la escuela dominical, que es el grande héroe sólido, ¿cierto? Tremendo, que humilla a todos, pero que él no sufre. Aquí vemos a un Elías distinto. Así que, ¿qué nos enseña esta ruta de Elías? Veamos algunas aplicaciones para nuestra vida hoy. La primera de ellas es que el Evangelio nos humaniza, en el sentido de que los grandes hombres y mujeres de Dios también se deprimen. Es increíble cómo vemos a Elías en el capítulo 18, ¿cierto? Con gran euforia, una tremenda victoria ministerial en donde él avergüenza a 400 profetas de Baal, donde el nombre del Señor ahí es tremendamente levantado y reconocido por el pueblo de Dios gracias al ministerio de Elías. Sin embargo, en el capítulo 19 lo vemos con temor, con amargura, con cansancio y con ganas de morir. En la Biblia vamos a encontrar ese patrón muchas veces. Grandes hombres y mujeres de Dios que fueron usados con poder también muestran que son humanos y que al ser humanos tienen fragilidad y que su estabilidad emocional también es frágil, también se ve afectada por las situaciones y las experiencias que viven. Así que el Evangelio nos humaniza en el sentido de que nos ayuda a reconocer nuestra fragilidad emocional, a tal punto que Jesús mismo, el Dios hecho hombre, en una ocasión se acerca a sus discípulos y les pide que oren junto con él. Y él dice: mi alma está triste y triste hasta la muerte. Entonces, yo me pregunto cuando leo esto, si Jesús, el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, fue capaz de abrir su corazón a sus discípulos para decirles: estoy triste, acompáñenme a orar, acompáñenme en este momento. ¿Quiénes somos nosotros, no? ¿Quién eres tú para esconder tu dolor, tu tristeza, para esconder tu agotamiento, tu desánimo bajo cierto pretexto de que eso puede afectar tu espiritualidad, tu reputación o tu imagen? No, los grandes hombres y mujeres de Dios también sufren la fragilidad emocional propia de los seres humanos. Así que no escondas tu amargura en la soledad del desierto. Lo peor que puedes hacer cuando estés pasando por un tiempo de depresión o tristeza, de angustia, es irte solo al desierto. Y tampoco no cataloguemos rápidamente la depresión como falta de madurez espiritual, ¿no? Esa es una tendencia en el mundo evangélico, podríamos decir, de que no, el cristiano siempre tiene que estar alegre porque el Señor es bueno. Sonríe que Dios te ama, el Señor es soberano y controla todas las cosas. Sí, exactamente, el Señor es soberano y Él controla todas las cosas, pero esa es una promesa que nos ayuda justamente cuando estamos quebrados. Y es que viene a ser un bálsamo para sostenernos cuando reconocemos, en primer lugar, que estamos pasando por tiempos de dificultad emocional. Así que, en primer lugar, el Evangelio nos humaniza. En segundo lugar, una segunda aplicación que podemos sacar de este texto es que la Biblia nos presenta el cuidado emocional como una cuestión integral. Dios, cuando trabaja con este Elías quebrado, con ganas de morir, primero va y le sirve un pan calentito, agua, y lo deja descansar y que duerma para que él se fortalezca por medio del pan, de la alimentación y del descanso. Así que nuestro bienestar emocional pasa por un cuidado físico de descanso, alimentación, ejercicio y medicación. En segundo lugar, Dios lo invita a Elías a tener intimidad con él, le habla con su palabra y también le permite que él verbalice aquello que tiene en su corazón. Entonces nosotros vemos también que para nuestro bienestar espiritual
o nuestro bienestar emocional, no solamente necesitamos cuidar nuestro cuerpo, que es necesario, sino también debemos pasar tiempo de intimidad con el Señor, tiempo en nuestro lugar de oración, tiempo en donde podamos leer la Escritura y que la Escritura nos cuestione, pero que también nos invita a dialogar con el Señor al abrir nuestro corazón. Y por otro lugar, el Señor también identifica allí un error en la concepción de este cansado Elías, y es que él continuamente cree que está solo, siendo que hay una comunidad grande que está sirviendo y es fiel al Señor. Parte también de nuestro bienestar emocional pasa por nuestras relaciones afectivas, por la comunión con nuestros hermanos en la fe. Como yo le decía, abrir nuestro corazón con los hermanos en la fe, con nuestros amigos. La amistad, la familia, las relaciones afectivas son importantísimas para el bienestar emocional. Así que, en resumen, para tenerlo más gráfico en nuestra mente, si nosotros queremos buscar el bienestar emocional, debemos en primer lugar tener intimidad con Dios. Busca intimidad con Dios, busca un lugar, separa un lugar y un tiempo en tu agenda diariamente para escuchar la voz de Dios, pero también para abrir tu corazón y echar afuera, ya sea tu queja como Elías, y quizá esa queja que va a verbalizar va a salir con errores, como la oración de Elías. Quizás tú estás diciendo en más de algún momento, yo no puedo orar porque tengo tanta amargura en mi corazón, tanto, veneno en mi corazón, que lo que voy a echar afuera va a ser pecaminoso, va a ser malo. Bueno, el Señor nos da esa posibilidad, al igual que Elías, ¿no?, de ir a orar y ser tan brutalmente honestos y sinceros que vamos a cometer errores, pero el Señor los aguanta y el Señor quiere escuchar nuestra oración, nuestra queja, nuestro dolor, nuestra tristeza. Pero junto con la intimidad con Dios, el cuidado físico, hermanos, hermanas, vivimos en una sociedad tan rápida, tan productiva, que nosotros descuidamos nuestra salud física. Llegamos después de largas jornadas del trabajo a nuestra casa y lo que hacemos es sentarnos frente a una pantalla para seguir metiendo información a nuestro cerebro hasta las 1 de la mañana, y cuando nos vamos a descansar nuestro cuerpo está tan agotado que descansamos mal, porque también comemos mal, porque no nutrimos nuestro cuerpo, sino que lo llenamos con alimentación que más deteriora nuestro cuerpo, ¿no? Y así es como la falta de descanso, la mala alimentación, el sedentarismo de nuestro tiempo también afecta, nos torna personas agotadas, cansadas, y eso afecta nuestra vida emocional. Si usted ha sido también diagnosticado de depresión, hay un factor importante que son los medicamentos que a usted le pueden dar, y esos medicamentos vienen justamente a regular aquello que en nuestro cuerpo se ha desregulado, ¿no? Y es importante que lo asuma con responsabilidad. Muchos evangélicos creen que el tomarse pastillas para la depresión es como contrario a la fe, que para eso está la oración. Eso no es así. La oración es el punto donde nosotros cuidamos nuestra intimidad con Dios. Pero los medicamentos son para regular nuestro cuerpo, y eso es bueno que lo hagamos y que seamos responsables con ello. Y en tercer lugar, cierto, las relaciones afectiva. Aproveche, hermano, hermana, los grupos con vida, la instancia donde podemos abrir nuestro corazón. No escape, no huya de eso, sino aprovéchelo para poder verbalizar aquello que usted ha estado pasando. Y aproveche instancias con su familia, ¿no? A pesar de que estamos obligados en nuestra actualidad a la distancia física con muchos de nuestras familias, la distancia emocional no tiene por qué verse afectada en el sentido de llamar y estar atentos de unos con otros. Así que el bienestar emocional me gustaría que lo recordáramos con esta imagen, ¿no?, de 3 áreas: intimidad con Dios, cuidado físico y relaciones afectivas. Y en tercer lugar, una tercera aplicación que podríamos sacar de esta narración de Elías es una invitación a que confíes en los planes perfectos de Dios. Tu dolor o tus fracasos no significan el fracaso de los planes
de Dios. Esa era la noción que tenía Elías. Decía, bueno, si me matan a mí, hasta aquí nomás llega. La nación se va a volver totalmente idólatra y Dios no va a ser más adorado. Pero Dios le dice a Elías, tranquilo, tranquilo. Yo tengo más gente de la cual tú vas a tener que ir a ungir y levantar, porque yo tengo más gente que está trabajando en mis planes. Así que la pregunta para ti es, ¿experimentas temor? ¿Experimentas soledad, desánimo, agotamiento? Dios te dice con una voz apacible, ¿no? Sal de la cueva. Mis planes son perfectos y aún tenemos trabajo por delante. Eso es muy, muy lindo de la historia de Elías. Dios no desecha al profeta y tampoco lo deja a que él mismo se deseche a sí mismo para quedarse en la cueva, para quedarse en la soledad, para quedarse en el agotamiento, para quedarse en el desánimo. Dios le dice a Elías, sal de la cueva, porque aún hay cosas que quiero hacer contigo. Y eso es lo mismo que Dios te dice a ti, que estás pasando por un tiempo de depresión, de tristeza, de agotamiento, de temor. Dios te dice, sal de la cueva, caminemos juntos. Aún hay cosas que quiero hacer contigo, aún hay experiencias que quiero que vivamos juntos, aún hay alegrías destinadas para ti, así que sal de la cueva, aún hay camino por recorrer juntos. Y ahí es donde yo recuerdo a este mismo Dios que atendió tan cariñosamente a Elías, que se reveló de mejor manera en el Nuevo Testamento en la persona de Jesucristo. Y Jesucristo es quien nos dice, ¿no? Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Jesús te dice, ven a mí, sigamos caminando juntos. Mi yugo es suave, mi carga es liviana. Jesús es un Salvador apacible, y quizás este sea un tiempo en el que necesitamos eso, ¿no? Necesitamos del descanso, de tomar un tiempo pasivo en donde disfrutemos de los cuidados y la ternura de este Salvador apacible. Que el Señor le bendiga, y le voy a invitar a que tengamos un tiempo de oración. Padre, en esta hora agradecemos tu palabra. Qué hermoso es ver, Señor, cómo grandes hombres de Dios como Elías también pueden pasar momentos como los que nosotros vivimos y que creemos que son tan singulares en nosotros, que son tan propios que nadie más los ha experimentado o vivido. Señor, gracias porque tú nos muestras que tú no dejas a tus hijos y a tus hijas encerrados en las cuevas del dolor, la tristeza, la soledad, la amargura, el desánimo, la falta de ganas de vivir. Tú vienes a buscarnos en medio de estas situaciones de depresión y de tristeza, porque quieres seguir trabajando con nuestra vida. Señor, te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos o hermanas que ha sido diagnosticada o diagnosticado en este tiempo con una depresión, para que tú, Señor, actúes de manera poderosa en sus corazones, hagas sentir tu presencia apacible en sus corazones en este día y puedas animarles, Señor, para que puedan seguir caminando contigo confiados en que tus planes son perfectos, Señor. Y a cada uno de los que ha estado viviendo tiempos de tristeza, de dolor, que no han llegado a una depresión, pero sí que hay dolor y tristeza, te pido también por ellos, para que tú también vengas con tu santa gracia, Señor, a traer ánimo a nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícenos y sella esta palabra en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Muy bien, que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Les mando un abrazo muy, muy grande y afectuoso. Que estén bien, que tengan una buena semana.